Hola, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo muy peculiar de clase. Tenemos la oportunidad de iniciar una nueva aventura, abriendo nuestras Biblias y precisamente situándonos en los acontecimientos que nos han venido impactando debido a las condiciones de nuestro entorno presente, donde tú y yo somos parte o estamos interactuando con esas realidades. Y el punto es hablar acerca de los tiempos finales. Debo hacer algunas aclaraciones pertinentes en relación a que no vamos a entrar en la totalidad del tema de los últimos días, es decir, de toda la metodología hasta llegar al final de los capítulos 24, 25 de Mateo, Lucas 21. Vamos a tomar los acontecimientos que nos propician los encuentros actuales acerca de el gobierno mundial, la identidad, acerca de el tipo de cambio de moneda o cuál va a ser el instrumento donde las personas van a involucrarse, qué va a acontecer con la iglesia, dónde va a estar situada, de qué manera vamos a trabajar nosotros o dónde estaremos. Esas son las respuestas que vamos a encontrar, ¿ok? Eso es a donde vamos, a donde nos dirigimos, a preguntas claras y a respuestas concretas que nos van a permitir ubicar claramente las condiciones del entorno actual, dónde estamos parados, hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuál será el fin que esperamos dentro del contexto donde tú y yo estamos viviendo esta epidemia y el desarrollo de una gran cantidad de acciones, desde gubernamentales, políticas, de salud, como financieramente. Estamos entrando en un aspecto que también religiosamente va a cubrir a la humanidad. Es decir, se están dando todas las condiciones características para que el cumplimiento de esas palabras proféticas nosotros las podamos llevar a su totalidad. Ese es el punto que nosotros vamos a tocar, ¿sí? Por eso es necesario orar, y a todos ustedes que están con nosotros en línea, si hay preguntas, por favor háganlas, comentarios, aportaciones serán bien recibidas. Y recuerden, no es nuestra habilidad y capacidad intelectual para interpretar las cosas. La Biblia es la única que puede interpretarse por sí misma. Por lo tanto, es necesario entonces que el Espíritu Santo, el que escribió la Biblia, el que dictó la Biblia, el que inspiró la palabra, nos dé sabiduría y revelación. Vamos a orar. Si alguien necesita, pero por favor alguien dirija la oración. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche en la cual nos permites reunirnos para aprender más de ti, mi Dios. Te pedimos para que abras nuestro entendimiento, mi Dios, Señor, y podamos recibir el conocimiento que tú quieres que nosotros tengamos, Padre. Te amamos, te honramos, Señor, y te damos las gracias por este día. Sí, Señor. Amén. Vamos a iniciar con el libro de Mateo, capítulo 16, versos 1 al 3. Y nos vamos a encontrar con que Jesús está haciendo una censura a los líderes religiosos por su falta de capacidad, por su falta de comprensión, por su ignorancia voluntaria, no por falta de conocimiento, sino por su rechazo a las verdades que se conocen. Vamos a leerlo, Mateo 16, 1 al 3, si alguien lo tiene, por favor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del tiempo no pueden. Wow. Para nosotros hoy, las condiciones que estamos viviendo, sociales, culturales, religiosas, científicas, todas están mostrándonos un inminente cumplimiento de las profecías bíblicas. Cuando haga mención a las profecías, y en algún momento no coloco el segundo calificativo que es prioritario, bíblica, no se entiendan las profecías de Nostradamus o la profecía de Don Quijote o las profecías de otras personas, ¿estamos de acuerdo?
No estamos hablando de alguien adicional, estamos hablando que el Espíritu Santo reveló estas palabras a lo largo de siglos para que pudieran en un momento determinado colocarse en el punto de la historia en relación directa, en armonía todas ellas para llegar a su cumplimiento, que es donde estamos nosotros, ¿correcto? Así que nosotros también tenemos la necesidad de estar vigilantes, es decir, atentos a lo que está escrito. El Señor Jesús había dicho velar, vigilar, eso es parte de nuestra responsabilidad, y la otra es fidelidad. Es algo que nosotros necesitamos mantener a tiempo. Bien, vámonos entonces. Dice el Señor Jesús que los líderes de su tiempo eran personas versadas en el conocimiento del Antiguo Testamento, es decir, desde Génesis hasta Malaquías. Ellos tenían todas las escrituras que estaban hablando acerca del futuro que ellos esperaban. Recordemos, en Isaías se decía, porque vendrá un niño, nos es nacido, el niño es Emanuel, es decir, el Mesías vendría. Así que todos ellos conocían en dónde nacería, quién nacería y la razón por la cual él vendría. Pero cuando ellos están enfrentando su tiempo y momento histórico, no son capaces de descubrir la verdad que tienen frente a ellos. Son capaces de poder intelectual o naturalmente descifrar, entender las condiciones del entorno, que es lo que Jesús está diciendo acerca de ver el cielo, de saber cómo interpretar las nubes, cómo interpretar los vientos, cómo interpretar si hay sol, si no hay. Pero ellos no eran capaces de poder advertir que frente a ellos estaba el Dios encarnado, que estaba el mismo Dios en cumplimiento de todas las promesas. Qué impactante. Porque eso es precisamente lo que ante nuestros propios ojos están suscitando todas las cosas. Nosotros estamos al igual que ellos advirtiendo una verdad espiritual que está cumpliéndose para que lleguemos a este momento. Así que el Señor Jesús establece un principio que la naturaleza revela sus acciones por imágenes. Fíjense bien, ese es un principio que en el ámbito espiritual es similar. El mundo espiritual revela su significado, su poder a través también de acciones visibles. ¿Estamos bien? ¿El mundo espiritual cómo? Revela su realidad a través de acciones, es decir, a través de condiciones que se están suscitando como una evidencia del cumplimiento de las promesas. ¿Estamos bien? Entonces, ¿por qué la gran mayoría de cristianos y por qué la gran mayoría de no creyentes parecen no tener una capacidad de advertir que estamos frente a acontecimientos totalmente distintos a los que en el pasado se vivieron? ¿Por qué? Toda la vida hemos tenido guerras, epidemias, toda la vida o en la historia de nuestro planeta ha venido etapas de diferente índole y diferente impacto. Pero ¿qué es lo que hace diferente este tiempo para nosotros? El que cada evento de lo que bíblicamente había estado escrito por cientos de años, hoy están alineándose todos ese conjunto de factores que están incidiendo para llegar al punto final. ¿Vamos bien? ¿Por qué no lo entienden? Vamos a 1 Corintios 2:14, que eso es algo que tú y yo tenemos que colocar. A muchos creyentes no les amanece porque todavía no tienen la capacidad de vivir en la esfera espiritual y se han colocado en la esfera natural y de esa manera no lo pueden comprender. 1 Corintios 2:14, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Wow! Ese es el punto. No es la capacidad intelectual la que hace posible el entendimiento de lo espiritual. Es otra esfera de revelación, de enseñanza, de instrucción. No podemos negar que la capacidad intelectual va a influir en el desarrollo de nuestra actividad, pero si no hay revelación, no hay nada que se pueda hacer.
¿Vamos bien? Comentarios, aportaciones. Ahora sí que es muy importante que ustedes puedan colocar muy bien sus anotaciones, su comprensión, porque estamos apenas entrando en lo que vamos a tocar con los diversos temas que nos compete a lo que viene en un momento determinado. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Los líderes, y cuando hablamos de esos líderes que tenemos enfrente, de los que Jesús menciona, eran eruditos, doctores en el conocimiento de la ley, pero su incapacidad de verlo a través de la realidad espiritual les había hecho ciegos. De tal manera entonces que si no somos capaces de comprender en el ámbito natural las más elementales verdades, no vamos a poder comprender las verdades espirituales que tenemos delante. ¿Sí? El mismo Señor Jesús le dice a Nicodemo, Juan 3:12, por favor, a otro doctor en la ley, quizás al más grande doctor de la ley, ese sí era doctor, no como otros. Okay. Y ese es un problema hoy, que tenemos una gran cantidad de supuestos eruditos y tristemente no dan el punto crítico. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ajá. ¡Qué tremendo! Jesús estaba hablándole a un nivel en su capacidad de comprensión. Fíjense bien. Nicodemo era doctor de la ley, era la máxima autoridad de exposición en el conocimiento, en la interpretación y en el desarrollo de cómo llevar a cabo la practicidad de la tradición o de la religión judía. Y Jesús desciende al nivel de él y le dice, ¿cómo es posible que siendo tú una capacidad, una eminencia intelectual, no tengas la más mínima habilidad de poder interpretar las mínimas verdades espirituales? ¿Ok? Estamos entrando, recuerden, al punto donde necesitamos llegar, pero es necesario esta amplitud previa para poder darnos cuenta de qué mundo vamos a tratar, qué es la realidad a la que tú y yo estamos llegando dentro del contexto que vivimos, que enfrentamos, y la senda que está tomando todas y cada una de las directrices que aparentemente parecían antes diferentes o en dirección opuesta. Hoy nos estamos dando cuenta que todas están enderezándose para llegar al punto donde la palabra de Dios nos ha dicho, ¿sí? Así que entonces, no es por falta de capacidad intelectual, ¿estamos bien? Es debido a la falta de receptividad, de humildad y de reconocer que es la palabra de Dios. ¿Estamos bien? En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que ante las circunstancias del entorno presente necesitamos aprender a ver, a pensar y a interpretar espiritualmente los hechos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Bien, la pregunta entonces, ¿qué señales fallaron ellos por descubrir? ¿Qué les faltó? Y eso lo podemos decir hoy a la iglesia y a una gran cantidad de creyentes. ¿Por qué no alcanzan a discernir la gran cantidad de circunstancias y solo logran decir, bueno, pues es que el gobierno así nos dice, es que la epidemia así lo dicta, es que la economía está mal, pero no dan una amplitud o una perspectiva, no les interesa llegar más profundo? ¿Por qué? Eso es lo que está pasando. Dice entonces, ¿qué señales fallaron? Tenían frente a ellos al autor de la vida. Ante sus ojos se había cumplido cada una de las promesas que se les habían dado a lo largo de siglos. En otras palabras, el resumen total por la cual Jesús descendió estaba ahí y ellos no lograban descifrarlo, no lograban entender que la vida
para quienes somos llamados a caminar con Dios, no debemos interpretarla solo a la luz del conocimiento intelectual, sino a través de su significado espiritual, y a través de eso entonces lanzarnos a la gran aventura de lo que significa, de sus implicaciones y del impacto que debe tener. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Correcto. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Que les faltó entender entre lo que conocían intelectualmente con el respaldo profético, y entonces colocar ambas cosas para tomar la capacidad de discernir, evaluar, considerar, y entonces en su análisis entender que las profecías estaban llegando ante ellos como una realidad de la cual no supieron cómo actuar. Y eso es lo que a nosotros nos va a impactar: cómo debemos actuar, cómo debemos interpretar los hechos que estamos viviendo frente a nosotros. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Cómo o qué son los tiempos que nosotros estamos viviendo? Estamos llegando a los últimos tiempos. La Biblia nos dice que estamos entrando en la fase final, en la recta final, pero eso no significa que estamos mañana al final. Estamos diciendo que se están alineando todas las cosas para entrar en ese proceso donde el desenlace puede ser mañana o puede ser dentro de 10 años, pero estamos entrando en la recta final. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué son los tiempos? ¿Qué son las señales? Las señales no son lámparas ahí porque te ven en el cielo, ni tampoco son que la luna roja, no, esas Las son, trompetas que son. o que las trompetas que hoy se están escuchando, eso no es lo que significa. Eso se llama incredulidad de la palabra de Dios dentro del pueblo cristiano. Eso es ignorar las escrituras. ¿Ok? La trompeta va a sonar y después lo veremos cuando llegue la tribulación. Ahorita no. ¿Ok? Así que vamos a disipar muchos mitos, ya que abramos la próxima clase, o si nos alcanza el tiempo hoy, de Mateo capítulo 24, donde vamos a encontrar muchas condiciones que la iglesia cree como mitos o las declara cuando en realidad no tienen valor bíblico para nuestro tiempo presente. Tienen un impacto pero para un futuro. ¿Vamos bien? Ok. Así que estas señales son evidencias que se están presentando ante nuestros ojos, delante de los tuyos y los míos, como realidades expresadas cientos de años atrás, que se consideraban prácticamente imposibles de cumplir debido a su complejidad, debido a la cantidad de condiciones que se requerían para evaluar y decir que estaban en los últimos tiempos. Hace 50 años no podíamos creer que pudiéramos ver de una manera simultánea al otro lado del mundo, ni que había una comunicación inmediata ni imágenes en vivo. Hoy la ciencia ha cambiado radicalmente el punto de vista, el estilo de vida, y también los mensajes que nosotros recibimos han cambiado radicalmente. Por eso hoy todo lo que se está coordinando nos está llevando al momento donde debemos pensar, actuar, evaluar y decir: las profecías bíblicas han declarado esto, y ante nuestros ojos, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está frente a nosotros? Y entonces poder hacer esa evaluación para llegar a este punto. ¿Sí? Así que son las evidencias que están ante nuestros ojos. ¿En qué esfera? En la esfera mundial. Recuerden, lo que vamos a leer en Mateo, en Lucas, no va a hablar de un segmento terrenal, de un punto geográfico específico. Va a hablar de las condiciones mundiales que se dan. ¿Vamos bien? Para que no caigamos en la circunstancia de decir, bueno, era solo para aquel tiempo, para aquel pueblo. No. La Biblia nos está mostrando que esto tiene un impacto global.
Por eso cuando hace unos años empezó ese famoso movimiento, la globalización, era parte de lo que estamos viviendo, que era la gestación de esas futuras acciones que vendrían para impactar. Por eso existía una enorme oposición. Algunos en el aspecto natural no lo aceptaban. Y aunque no tenían la revelación espiritual, sabían del enorme impacto que iba a ocasionar un movimiento global para tener a las personas bajo una subyugación, una esclavitud. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo? ¿Ok? ¿Qué estamos entonces hablando? Que en todos los aspectos estamos viviendo, y es donde vamos a entrar en la clase posterior. El mundo está hablando de un nuevo orden mundial, de un gobierno que será dictatorial, puesto que tendrá la autoridad y el poder sobre todas las naciones. Se está buscando un sistema financiero global donde ya no existan devaluaciones, donde ya no existan distintas formas de evaluar las monedas, sino que una sola y en todo lugar será la misma. Se está buscando un sistema de identidad mundial, el cual llamé IMU, es decir, identidad mundial única. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que la Biblia enseña, no estoy descubriendo nada, es lo que la Biblia enseña. Todos estos acontecimientos nos están llevando. Estamos viviendo una crisis financiera enorme. En otras palabras, se está generando por la ausencia de recursos financieros una hambruna. Y esa hambruna puede desatar en una enorme cantidad de muertos como resultado de no tener cómo adquirir alimentos. Esto es lo que está sucediendo en la actividad política igual. Hoy la mayoría de nuestros políticos son mentirosos por decisión. Pero va a llegar uno, que es lo que la Biblia menciona en ese ámbito específicamente, que va a regir las otras cosas. Y además se está buscando una unificación de religiones. No solo es el ecumenismo. El año pasado el Papa fue al desierto a entrevistarse con Abu Dhabi, es decir, el Papa o el líder religioso de los musulmanes, para crear un tratado religioso para un nuevo orden educacional para la casa en común que se tiene, donde el principal factor de desarrollo de ese tratado es el humanismo en toda la extensión de la palabra. El hombre será su Dios y al final el hombre será el Dios. Y el propósito es que las tres religiones que se sustentan en el Dios de Abraham, los musulmanes, los judíos, católicos, no menciono los cristianos, católicos, ellos van a eliminar de su vida religiosa lo único que los divide en cuanto a eso, la divinidad de Jesús. Entonces, cuando ellos retiren la divinidad de Jesús, es cuando entonces una gran cantidad de acontecimientos vendrán. ¿Sí? Es lo que estamos tratando aquí, que eso lo vamos a llevar específicamente al tema cuando nos toque. ¿Vamos bien? Por eso esta clase es la introducción. Entonces, lo que tenemos aquí enfrente es que la libertad que el ser humano tiene para realizar sus movimientos, su creatividad e implementar sistemas religiosos de salud para propiciar, para bien o para mal, que la humanidad se encuentre bajo el contexto en que estamos, Dios permite que esa decisión personal realice sus acciones. No es una manipulación divina para que el hombre cumpla con ese propósito, porque de otra manera no habría responsabilidad de ellos, sino que están debido a su capacidad, a su ceguera, buscando una aparente solución, pero están llegando a que se cumplan las palabras proféticas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos nunca ha descubierto, y aún muchos líderes religiosos no han descubierto, que el tiempo para el cual ellos fueron llamados para actuar en su momento y su tiempo, no lo conocieron. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19, verso 41 y 44, por favor.
Sí, por favor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas las partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conocieron su momento histórico en que lo espiritual se convirtió en una realidad frente a ellos y la desecharon. Eso puede sucedernos a nosotros hoy de igual manera. Algunos pastores todavía no se dan cuenta que los acontecimientos presentes es la antesala o la preparación para ese final que anteriormente ya fue descrito. No han considerado que su postura está dañando e influyendo sobre la vida de sus ovejas. ¿Hasta qué grado? Algunos piensan, bueno, esto nada tiene que ver con el ámbito espiritual de los últimos días, y se conforman con seguir la rutina de diario sin darse cuenta, sin preparar también a quienes Dios les ha confiado en sus manos. Jesús lloró no por la ciudad, Jesús lloró por la necedad, por la ignorancia, por la falta de conocimiento de la verdad, por amor a la verdad, y lloró por ellos porque sabía que habría un desenlace final donde ellos serían responsables de su propio destino. ¿Vamos bien? En otras palabras, la responsabilidad individual Dios no le exenta, ni por ignorancia, ni por decisión. Todo mundo va a tener que pagar un precio por sus decisiones. ¿Estamos bien? Pero a mí no me dijeron. Estamos de acuerdo. Bien. Punto 2. Estamos entrando a una clase que llamamos escatología. ¿Qué es escatología? Es el estudio de los últimos tiempos. Es el estudio de los momentos históricos para los cuales fueron o son llamados o fueron creados. ¿Sí? Esto quiere decir en este capítulo, bueno, en el punto 2 que tenemos, es que aun cuando tenemos una gran cantidad de aportaciones científicas, de revelaciones científicas, nosotros no podemos depender de la interpretación netamente científica. Para nosotros, la fe y la palabra de Dios son lo que va a determinar el curso de acciones y de interpretación de los acontecimientos, de las circunstancias, pero sin negar la realidad científica o intelectual de las cosas que nosotros entendemos. ¿Estamos bien? O sea, no es el argumento científico quien va a definir la interpretación y el curso de la historia que hoy enfrentamos. Es la palabra de Dios, es nuestra fe y también el elemento de capacidad intelectual para implementar acciones y llegar a la consolidación. Romanos 12:1, por favor. Así que vamos a ser un poquito estudiosos estos días acerca de los últimos tiempos. La escatología. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. ¿Cómo me impacta? Pablo, un erudito, un doctor de la ley. Él conocía que su gran capacidad podría aportar, después de ser lleno del Espíritu Santo, y todo lo que había adquirido a través de esa revelación, pudieran ambos
entre la revelación y el conocimiento, propiciar esas acciones para servir a Dios. Por eso, en el primer mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? ¿Por qué no podemos exentar nuestra capacidad de pensamiento? Forma parte racional de nuestra vida espiritual. Por eso nuestra fe no puede estar basada solo en una fantasía, sino emerge de hechos reales. Nuestra fe se sustenta sobre hechos contundentes, ¿sí? Sobre evidencias. Por eso es que tenemos fe. ¿Estamos bien? Comentarios. ¿Qué es donde vamos, no? La escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, tiene un sustento muy sólido y su énfasis está en la parousia, es decir, en el regreso del Señor Jesús. Es donde se sustenta la escatología. Aunque es la interpretación de toda la escritura en relación con lo que está aconteciendo y cómo lo estamos experimentando, pero su énfasis principal se sustenta en la parousia, es decir, en el regreso del Señor Jesús, en el cumplimiento de todo lo que estamos viendo, o es decir, todo lo profetizado. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Muy callados hoy. Bien. Hay un texto muy importante, Mateo 24, verso 36. Esta realidad es un fundamento de la escatología. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús está mencionando entonces que si hay una persona que tiene toda la capacidad y el conocimiento de las cosas que van a acontecer, y por consiguiente nadie conoce exactamente el momento preciso. Lo que Jesús nos dio fue una gran cantidad de evidencias, de señales que van a ir aconteciendo en la medida en que el tiempo transcurre, de acuerdo a las condiciones desde geográficas hasta las condiciones sociales, médicas, financieras, para darnos verdaderamente el punto crítico. Nosotros vamos a conocer parcialmente todas estas cosas, pero nunca podremos decir ni día ni hora. Recuerden, nadie conoce el día ni la hora. Lamentablemente ya en el pasado ha habido algunos atrevidos que han dado fechas y han quedado en la vergüenza porque esto no les compete. Esta no es la interpretación personal de los hechos y decir, esta es la ocasión, el día, no. La escatología nos está llevando a una sana interpretación de cómo deben ser las cosas en relación con ¿qué? Con dos factores. Primero, tomando todo el aspecto bíblico de profecías, todo lo que se escribió en relación a un futuro, y el otro factor es consolidar, coordinar los acontecimientos actuales, no forzándolos, porque todos ellos van a entrar en esa facilidad para llevarnos a la senda para la cual fueron escritos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Por lo tanto, nosotros hoy estamos como testigos oculares de lo que está aconteciendo. Nada de lo que el mundo ha mostrado a lo largo de estos meses o semanas se había dado en el pasado. Había habido epidemias, sí, por supuesto, la del siglo pasado, la famosa gripe española había asesinado, matado más de 50 millones de personas en el siglo pasado, que representaban el 2.3 de la población mundial, que no era nada. Hoy la epidemia que tenemos no ha llegado ni siquiera al 1%, ni mucho menos de la población mundial. Creo que ni al 0.2
pero ha llegado en relación con el contexto general, que es nada. Pero ¿qué es lo que la está haciendo relevante? Precisamente el entorno donde se está gestando y desarrollando y la gran cantidad de factores que están incidiendo para que podamos darnos cuenta que estamos tomando las profecías bíblicas, viendo lo que estamos frente a nosotros y entonces irlas llevando en el estudio, en el análisis y entonces ver con claridad que estamos viendo los últimos tiempos. ¿Okay? Mencioné que hablando de últimos tiempos no estamos diciendo que mañana va a ser. La iglesia no va a estar dentro de ese contexto. Los capítulos 24 y 25 de Mateo, pero vamos a entrar, ya no hablan de la iglesia. Algunas posturas de algunos grupos cristianos consideran, y reitero, son respetables, algunos consideran que ellos van a estar dentro de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, experimentando el impacto del nuevo orden, de una nueva identidad, de tener una moneda, de ser una sola religión. Algunos creen que van a vivir ese tiempo. Otros consideran que van a continuar. O sea, hay una diversidad de posturas y todas son respetables, pero ¿qué es para ti y para mí en el contexto general de lo que la palabra de Dios nos enseña? Capítulo 24, 25 de Mateo, que estamos hablando acerca de los últimos tiempos, ya la iglesia no está dentro de ese contexto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Esos textos que vamos a encontrar, vamos a estudiarlos, en dónde están ubicados, cuándo se aplican y para qué o cómo fueron declarados. Recuerden, todos esos textos que vamos a encontrar después del capítulo 24, verso 9 en adelante, está hablando acerca de la tribulación. No vamos a nosotros estar dentro de ese tiempo. Por eso cuando decimos que este evangelio se hará predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin, no es correcto. Porque no está hablando para nosotros en la era de la gracia. Está hablando para quienes estén predicando dentro de la tribulación. Así que vamos a estar paso a paso en ese contexto. Anoten sus preguntas porque estas clases no pueden dejarlas pasar. En otras palabras, es enorme lo que estamos estudiando como para dejar alguna duda surgiendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Como dicen por ahí, hable ahora o cae para siempre. No, no es cierto. Siempre hay que mantener esta condición. ¿Correcto? Sí. ¿Qué estamos viviendo como acontecimientos actuales? Es ahí donde estos temas son los que vamos a tratar uno a uno, que es donde queremos llegar. Mencioné al principio de la clase que no vamos a tener toda la declaración del capítulo 24 y 25 de Mateo, el de Lucas 21, porque no ese es el propósito. Vamos a estar interactuando con Mateo, con el libro de Daniel, con el libro de Apocalipsis, con Tesalonicenses. Vamos a tener una enorme cantidad de interacción, porque eso es lo que es estudiar la Biblia, tener los elementos bíblicos, y entonces la escatología nos va a llevar a un final donde se aclaren nuestras dudas y donde las cosas lleguen correctamente. ¿Vamos bien? ¿Qué vamos a vivir? Hoy la gente está hablando acerca de una nueva generación de liderazgo a nivel mundial, donde se presente una diferencia entre lo anterior, que eran repúblicas, democracias o gente dictatorial, para llevar un sistema de gobierno nuevo. Y es donde la Biblia enseña que vendrá una persona con un alto grado de capacidad para tomar esa vacante. Wow, eso lo vamos a ver en el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Por eso necesitamos. Esto está prácticamente ya como una realidad.
hace 2 semanas, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, él mencionó lo siguiente, y me extraña en el contexto de que él fue el primer ministro de Inglaterra que propusieron el Brexit, es decir, la salida de la unidad europea. Pero él mencionó lo siguiente hace 2 semanas: si esta situación mundial continúa de esta manera, vamos a necesitar un gobierno mundial. Eso dijo él. Cuando se habían salido del gobierno de las naciones europeas. O sea, ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que se declara, con lo que se habla, y no dejarlo volar, sino qué están diciendo y de qué manera hacerlo. ¿Ok? Lo que él estaba diciendo para nosotros fue de una manera quizás velada, pero su declaración a nivel mundial es: estoy de acuerdo en que lleguemos ya a una decisión de que alguien tenga el mando único. Es lo que está diciendo. ¡Wow! ¡Qué impactante! Porque es precisamente lo que la Biblia está enseñando, que estamos a punto de ver todas estas cosas. ¿Qué otra condición estamos viendo? Un sistema financiero que entra en crisis como resultado de la diversidad de circunstancias que vivimos. Las diversas monedas de los países sufren alteraciones, o se disparan o se derrumban como resultado de la falta de liquidez, de condiciones propicias, y esto se ha convertido en un caos financiero a nivel mundial. Todos sus valores son inestables. Están buscando ahora entonces una capacidad monetaria que les permita mantener sus negociaciones o su moneda a una estabilidad sin importar un punto geográfico, sin importar circunstancias económicas, sino que esa moneda pueda ser la única. Algunos hoy están migrando a los Bitcoin, pero ese es el gran peligro, y eso se los digo, esa es la gran estafa. Eso es nada, eso está en el aire, eso son palabras. Lo único que vale es lo que se puede tener palpable, oro, plata, eso es lo que vale. ¿Verdad? Porque las monedas... Pues no, mientras la gente imagine que... El problema del dinero es que es imaginativo, sí, es subjetivo, no existe. O sea, creo que lo mencioné la otra vez. Le damos un valor. Mientras yo le dé un valor y usted le dé el mismo valor para la cosa que me vende, para la cosa que yo compro, va a ser la moneda que va a ser el dinero el que manda. En el momento que la gente se empieza a dar cuenta que el dinero es subjetivo, es ahí donde pudiera haber problemas. Así es. Pero el sistema financiero ya está muy fácil, o sea, ya con la tecnología que hay, una sola moneda puede llegar absolutamente a todos lados por medio de la tecnología. Así es. ¿Quién puede ser el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el Banco de China? Prestándole a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Ya está. Ese es a lo que vamos a llegar. Que este sistema financiero va a ser determinante en la toma de decisiones de los gobiernos para cederle a quien va a traer la respuesta a todas las interrogantes que hoy se están planteando. ¿Cómo mantener a una sociedad sin llegar a disturbios, a revoluciones, a condiciones en que se levanten contra los gobiernos, sino va a tener alguien la respuesta para mantenerlos tranquilos, dándoles lo que nunca jamás se les había dado? Eso lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Qué más? Yo coloqué un nombre aquí como resultado de estar estudiando. El IMU, le puse ahí, que es el Identidad Mundial Única. En otras palabras, nos van a vender la idea de que es necesaria una identidad única donde el gobierno pueda tener acceso a quién eres, dónde estás, qué haces, tienes, todo absolutamente, con el pretexto de que esto te va a permitir andar en las calles sin que te asalten, sin que puedas ser susceptible de robos. ¿Por qué? Porque esa va a ser la identidad. Ya no vas a ocupar pasaportes, ya no vas a necesitar actas de nacimiento,
ya no vas a necesitar absolutamente nada, puesto que traerás dentro de ti mismo esa identidad donde quiera que vayas. Ya no va a haber robo de identidades. O sea, percátate a dónde vamos. Esta es la razón donde vamos a entrar en estos detalles. Es donde nos vamos a enfocar, porque estos son los que están detonando actualmente el caminar hacia el final de los tiempos. Y es lo que la Biblia enseña con todos estos temas. ¿Puedes borrar un poquito, Jorge? Por favor. ¿No vas a tomar una foto? No, por favor, sí. Antes de borrar. Sí, pero es mejor así. Mientras ahorita tomamos este contexto para poder seguir. La falta del 2 para abajo. Por favor. Y vamos a entrar en el libro de Mateo, capítulo 24. Y esto nos va a llevar precisamente a los tiempos finales. Y vamos a tratar de llegar lo más rápido posible, con toda la claridad, hacia lo que necesitamos. Jesús censuró lo que vimos aquí, la falta de capacidad de liderazgo de discernir los tiempos, y esa es una responsabilidad de todo pastor, como de todo creyente, situarse en el ámbito actual, mirando hacia el pasado histórico bíblico y coordinando los acontecimientos para alcanzar lo que tenemos presente de qué es la palabra de Dios. ¿Sí? Así que asomarnos al futuro no es cuestión ni de temor, ni tampoco de una acción de sentirnos cómodos. No. Dios nos va a permitir entender lo que en el futuro acontece, para que no caigamos en la trampa ni del engaño, ni del temor, ni tampoco de la ignorancia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Así que vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 24. Permíteme hacer uso de mi Biblia mientras tenemos la ayuda de Jorge ahí. Gracias, Jorge. Pero hazle como el karate. Sí. Se mueve. Pero sí sale. Bueno. Vamos a Mateo 24. Y mientras tenemos lo siguiente, permíteme leer los primeros 2 versos de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús venía saliendo del complejo religioso. Cuando hablamos del templo, no solo era un edificio, era un complejo de edificios donde el templo se erigía y otra gran cantidad de acciones. Gracias. Bueno, eso es suficiente, gracias. De tal manera entonces, vamos a hacer esto porque se me cae. Nomás acerque un poquito así. Bien, el punto número 1, para los que escriben. Jesús está hablando de la destrucción del centro de identidad y de adoración nacional judía. En otras palabras, Jesús estaba tocando la fibra más profunda del judaísmo, despojarlos de su identidad y retirarlos del escenario para el cual habían sido elegidos, sacados de Egipto, para adorar y servir a Dios. Cuando ellos escuchan las palabras de Jesús, enormemente viene un golpe a su corazón como resultado de saber que ellos son la expresión de estos edificios. Ellos viven acorde a la realidad que tienen presente. O
sea, es lo que nosotros no podemos darnos cuenta, pero para ellos era como derrumbarse toda su vida, despojarlos de su herencia, retirarlos del tiempo actual. Para ellos era acabarse su propia vida, con lo que Jesús está mencionando. Les estaba diciendo acerca de su realidad espiritual y de lo que iba a acontecer. Entonces voy a poner aquí para los que escriben el punto 1. La destrucción del centro de identidad y adoración nacional. Ante eso, surgen una gran cantidad de sentimientos, de interrogantes, dentro de la vida de estos hombres que estaban escuchando cómo aquel que había venido para establecer la luz, para hacer él el templo, cuando dijo destruyan y en 3 días lo reedificaré, para ellos era una impactante situación escuchar que no quedaría piedra sobre piedra. Ellos lo entendieron como debemos entenderlo, literal. Literal, recuerden, esta es una declaración literal. El lenguaje de la Biblia en ocasiones es simbólico, en otras ocasiones es literal. Y aquí Jesús estaba definiendo un hecho real. ¿Qué sucede entonces? Esta penetrante declaración de Jesús no solo impactó sus mentes, sino fue tan aguda que no les permitió permanecer silentes. Ellos tuvieron el valor para hacer algunas preguntas. Verso 3, las preguntas. Dice aquí: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y 3. Y el final del tiempo. ¿Ok? Preguntas. No ustedes, estas. Preguntas. No pasará esta generación. ¿Cuándo? ¿Cuándo? B. Señales, que son las evidencias de tu venida. Esa palabra venida tiene que ver con parousia, ¿recuerdan? C. El fin de la presente edad. Jesús no está dando ni una respuesta en un orden cronológico. Recuerden eso, por favor, porque tenemos una gran cantidad de problemas por una falsa interpretación y una alteración de las cosas como resultado de creer que va a ser cronológicamente el desenlace final de las cosas. No, para eso tenemos que estudiar, para eso estamos aquí. Jesús no está dando ni la respuesta ni en el orden como van a acontecer las cosas. Él está dando ¿qué? Señales, evidencias, condiciones que se van a ver, que se van a vivir dentro del contexto de los últimos días. ¿Estamos bien? ¿Sí estamos bien? Sí. Okidoki. Ahora, tenemos que entrar para ir despejando esas incógnitas. Cuando los discípulos dijeron cuándo, estaban hablando de tiempo, lugar y condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando ellos dijeron cuándo, Jesús les da una
una evidencia general para mostrarles que cuando se cumplieran las palabras proféticas de él, deberían entender que había llegado el cuándo. Este cuándo no es de interpretación personal. Este cuándo no es algo que nosotros podamos decir, es que yo creo que no. Déjenme decirles, Jesús, cuando mencionó estas palabras, recuerdan que leímos que él lloró sobre Jerusalén porque no habían conocido el tiempo de su visitación, porque le dolía que iba a ser destrozada, que iba a ser... ¿Cuándo sucedió? Ese es el cuándo. Lucas capítulo 21, verso 20 y 22 nos da la respuesta. Lucas 21. 21, versos 20 y 22 es la respuesta al cuándo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Wow, ¿para qué? Se cumplen. Subrayen esa. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En otras palabras, Mateo no nos da la respuesta del cuándo, es Lucas quien coloca el cuándo, el cómo, el lugar y las condiciones. ¿Estamos bien? Esto aconteció en el año 70 por el general Tito Vespasiano, que era romano. Fíjense, en el año 70 ocurrió. En la primer profecía se cumplió en el año 70, la destrucción de Jerusalén. El general Tito Vespasiano fue enviado a Roma a causa de la rebeldía o de la rebelión del pueblo judío por no querer someterse, y cuando se resistieron a seguir bajo el yugo romano, se vio obligado a sitiarla y posteriormente a incendiarla y acabar con la ciudad de Jerusalén, con el centro de identidad nacional judía, que era el templo. De tal manera que hasta el día de hoy los judíos no tienen un lugar, no tienen un templo. Ellos, vamos a verlo, están por entrar en eso, que es lo que vamos a ver en el libro de Daniel, que ellos van a reconstruir el templo y van a tener sus servicios religiosos. Eso lo vamos a ver en unos días más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando lleguemos ahí. En unos días más. En unos días más. En unos días más. Agarraron el muro de lamentaciones para volver para adelante. Ok. El general Tito Vespasiano es quien hace el cumplimiento de esta promesa. Por lo tanto, para nosotros ya es un hecho histórico pasado. Ya no representa un hecho futuro. ¿Estamos bien? Porque muchos cristianos todavía creen que eso va a acontecer. Ya aconteció. ¿Ok? ¿Estamos bien? Eso no se puede repetir en el contexto profético porque ya tuvo su cumplimiento en el año 70. ¿Sí? Eso lo pueden verificar en la historia, en cualquier... En Wikipedia. Ah, ahí está. Sí, aquí viene. Ahí está. ¿Qué dice? Aquí dice que el sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judío-romana. Fue seguido por la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66 después de Cristo. La ciudad y su famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía. Así es. Sencillo. La historia corrobora lo que la Biblia ya había declarado. Ahora, pastor, aquí cuando dice
no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refiere a esa. A la generación Esa. que le toque vivir el contexto de el resto del cumplimiento. Esa es una Exacto. parte. Ya, ok. O Ok, sea, esa es una parte. Es lo que vamos Esta a ir es viendo la otra durante las generación. clases Ah, para ok. entender en qué Ese es punto el estamos. punto, ¿no? Al final. Así que Ah, Al final se ve. Mateo, por ejemplo, vamos a ver Mateo 23:38, a la vueltita de tu Biblia, en el capítulo anterior. 23:38, ¿qué dice? Lo voy a leer. He aquí, vuestra casa les es dejada desierta. Y quedó desierta. ¿Qué va a suceder o qué está sucediendo? El pueblo judío tuvo que enfrentar la realidad de su negligente actitud de rebeldía, de rechazo hacia el Mesías. Y Dios está cumpliendo su programa que Él determinó siglos y siglos antes. Aun cuando la intervención del ser humano sea a favor o en contra, Dios continúa teniendo el control de la historia, permitiendo que el ser humano intervenga sin importar cuánto altere o cuánto pueda incentivar cada persona responsable de sus acciones. ¿Vamos bien? ¿Qué está sucediendo? Y eso es algo que tenemos que colocar. En el verso 39 que leí, dice, porque les digo que desde ahora no beberán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí es donde vamos a quedarnos. Esa palabra está hablando del hecho futuro, es decir, cuando el Mesías venga a establecer su reino terrenal. Nosotros no estamos esperando un reino terrenal, por eso mencioné que en Mateo 24 y 25 mencionan a la iglesia, porque la iglesia ya no va a estar dentro de esa situación. Nosotros esperamos al novio en los aires, en las nubes, 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, que es el rapto, es la parousia. Nosotros estamos esperando que Él venga por su iglesia. Los judíos están esperando que Él venga físicamente para establecer su reinado en Jerusalén y en el mundo entero. ¿Sí? ¿Comentarios? A ver, ¿cómo? Ahorita son las preguntas. a ver, usted dijo, cuando el Mesías venga, Ajá. es lo que ellos están esperando. Y nosotros, Esperamos al novio porque ellos esperan a que sea el Mesías el ungido. Acuérdate que ellos no reconocen a Jesús como, por eso esperan al Mesías. Ellos están esperando que el cumplimiento del reino, por eso cuidado, hay dos cosas que tengo que aclarar. Muchas veces nosotros, la iglesia, confundimos la predicación de los judíos, la predicación de Juan el Bautista, con el Evangelio de la Gracia. La predicación de Juan el Bautista y lo que incluso los discípulos predicaron fue el reino mesiánico. Ellos predicaban la venida del Mesías y fue interrumpido cuando Jesús se volvió y continuó cuando fue rechazado por los líderes religiosos y entonces compartió el Evangelio con los gentiles. ¿Ok? ¿Estamos bien? Los judíos van a seguir esperando al Mesías porque ellos no lo conocen como nosotros, el Salvador, el Emmanuel. Para ellos no ha llegado. Entonces, cuando Jesús venga y lo va a hacer visible, física, corporalmente, con todo su poder, es cuando venga a establecer su reino y donde todos entonces lo verán y será el milenio. Pero la iglesia ya no va a estar. La iglesia no va a estar aquí. Esa es la Es diferencia. para el cumplimiento del Mesías. Exactamente, judío. así es. Ujú. Para el cumplimiento de todo lo profético que estaba ahí, exactamente. Ujú. Por eso, la iglesia ya no va a estar aquí cuando eso acontezca. O sea, es importante, pastor, distinguir dos cosas. Entonces, las profecías que van al pueblo judío y las profecías que van a la iglesia. Sí, y también las que van hacia los gentiles, que son los tres aspectos que menciona la Biblia, los tres tipos de personas, judíos, la iglesia y gentiles. Eso es algo que vamos a tener y lo vamos a estar viendo en estas clases. Lo vamos a ir llevando paso a paso. Así que este establecimiento terrenal será lo que los judíos esperan. ¿Recuerdan cuando entró Jesús por ese domingo que decimos domingo de Ramos o domingo de celebración?
bendito Hosana al que viene. Esa palabra Hosana nosotros la hemos cambiado por alabanza, ¿no? Su contenido o su significado original etimológico es salva ahora, rescata ahora, libra ahora. Eso quiere decir Hosana en el contexto histórico de Jesús. Nosotros lo hemos estado utilizando como un canto de alabanza, pero su significado original es rescata, libra, salva ahora. Eso es lo que quiere decir. Ellos estaban cantando bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lo que Jesús está diciendo aquí en ese verso 39. Que cuando Él regrese, ya no vendrá como un humilde siervo, ya no vendrá en pañales, ya no vendrá como lo vieron en su vida terrenal, manso, humilde. Ahora viene investido de autoridad y de poder para tomar el lugar que Él o le corresponde a Él. ¿Sí? ¿Comentarios? Bien. Esto lo vamos a colocar de una manera. Las señales de la venida, que es la parusia, las tenemos en Mateo capítulo 24, que las vamos a ver del 29 al 45. Y el fin de la presente edad es Mateo 24, que lo estamos aquí tocando del 4 al 28. ¿Ok? Estamos entrando apenas en los tiempos finales. La primera profecía ya tuvo su cumplimiento. La destrucción de la identidad nacional judía, su templo y ciudad. ¿Por qué? Emergerá un personaje que llamamos el anticristo, que lo vamos a ver en el libro de Daniel. Y él propiciará ante toda esa capacidad de gobierno mundial para que el pueblo judío vuelva a tener o ya edifique su templo y celebren una vez más servicios religiosos. De hecho, hace unos pocos años volvieron los judíos a criar la vaca roja, es decir, la vaca que se utilizaba en el Antiguo Testamento para los sacrificios. Ya no la tenían porque hasta el día de hoy no hacen sacrificios. Entonces ya tienen las vacas preparadas, ya, ahora sí que se puede decir una gran cantidad de vacas, ya instituyeron otra vez el sistema sacerdotal arónico, es decir, ya están preparando a esos descendientes de Aarón para coordinar el templo con la celebración y el sacrificio de animales a través de el sacerdote o el sacerdocio arónico. Estamos entrando en cosas muy tremendas. Comentarios, que se nos va rápido la clase. Lo que me parece increíble es si se sabe todo eso, si está en la Biblia, supongamos que la explicación sea compleja hasta cierto punto si no pones atención. Pero como Boris Johnson dice necesitamos un gobierno mundial, o Donald Trump dice necesitamos un gobierno mundial, o necesitamos una sola moneda, o nos tienen controlados en el momento que quieran. Sí. O sea, ¿cómo no darse cuenta? O utilizan eso para infundir el miedo, porque eso también sería la otra opción, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? Pero recordemos, el adversario que conoce precisamente todas estas condiciones, el enemigo no ignora la Biblia, conoce la Biblia. Tiene la capacidad del enemigo de poder propiciar que personas que no tienen esa revelación espiritual formar parte de sus aliados o de sus instrumentos para consolidar los planes. El enemigo sí puede en un momento dado usurpar o también manipular a las personas para sus propios fines. Pero es increíble cómo en un momento dado, aun cuando sean guiados o cuando sean movidos por el enemigo, como Judas abrió la puerta y fue manipulado, pero Judas no puede decir el diablo me engañó, porque él decidió que eso aconteciera. Esa es la responsabilidad individual delante de Dios.
Así que todos estos gobernantes formarán parte quizás de ese ejército disponibles para el enemigo por sus intereses, o por ceguera, por cualquier otra cosa, pero serán responsables de sus decisiones delante de Dios. Y es que si me hubieran dicho en noviembre que se podía controlar la población mundial y que me hubiera parecido increíble. Nos hubiéramos reído. Sí, o sea, Chile se ponía la gente, Ecuador, Perú, Bolivia, en el DF todo el mundo se ponía contra el gobierno, había manifestaciones y de repente, en menos de un mes te detienen 6,000 millones de personas. Así es. Ahora sí puedes decir, bueno, en cualquier momento te ponen algo para que... ahora, el sistema de identidad pues es algo normal y que también me hubieran dicho hace 5 años, tampoco lo creo. Exacto. Sí, y ahorita ya es como... Ya está tomando la forma de algo que no pensábamos que vendría. Si que quieres autorizar un Mira, crédito, quieres tu casa, tienes que tener eso. Así ¿no? es. ¿Y qué está sucediendo? Ya como el IRIS prácticamente es infalsificable, pero ahora ya están tomando medidas por si en algún momento dado eso no funciona. Estaremos viendo que ahora la recepción de esa identidad que va a ser a través de ese chip, que es todo lo que una persona va a traer. Ya no vamos a traer carteras. Ya no vamos a traer nada, ni licencias, nada. ¿Ok? De eso estamos hablando. Yo voy a poner a 2 empleados con 2 chips para que... Okay. Esto es lo que está sucediendo. Los vas a mandar a vacunar. Lo que estamos viendo, por ejemplo, nosotros que conocemos la Biblia hace muchos años, cuando leíamos las profecías, las creíamos porque están escritas por el Señor, declaradas por Dios. Pero no entendíamos cómo sería el proceso, cómo vendrían, de qué manera. Pero hoy, ante ese incremento de ciencia y tecnología, nos hace ver que es posible cualquiera de estas condiciones. En ese tiempo no lo veía como una realidad. Lo veíamos como una realidad que iba a acontecer, pero no sabíamos la manera de cómo sería. Ni cuándo tampoco. O sea, no tendríamos, No está difícil, ¿no? Pero... no tendríamos la claridad de los no había un acontecimientos. indicio, una claridad como la que ustedes están Lo que teniendo. ustedes están viviendo hoy. Por ejemplo, cuando apareció el código de barras, pensábamos que era eso. ¿Por qué? Porque ya era un sistema colocado con un alto grado de seguridad, de ciencia, que pudiera permitir un control en cualquier índole. Y a partir de ese proceso, las tarjetas de crédito pensamos que era algo igual, similar, porque tendrían la capacidad de ser rastreadas, ubicadas, donde quiera que fueran. Todo ahorita se ha ido simplificando. Exacto, la nanotecnología ha propiciado que entre un elemento más pequeño con un alto poder de contenido pueda ser el que determine el curso de la vida, de las acciones. Hoy la ciencia lo está definiendo todo. Ahora, independientemente, ¿por qué no salen a hablar las personas? A reclamar, a discutir, ¿por qué nos tenemos que quedar callados? Ese es un punto que tenemos. Porque Mira, el temor el temor es hecho eso. la Ahora, mejor arma. No, Recuerden- porque al final nos damos cuenta que las autoridades están llevando algo para su molino. Yo no veo que los intelectuales estén hablando, o las personas que pueden ser los intelectuales, las contras del gobierno. O sea, nadie Eso tienes lo razón. discute. ¿Y cuál es el punto clave? Que una minoría es capaz de percibir esa realidad, Omar. La gran mayoría va a ser conducida dentro de la tribulación como hoy por este sistema arrollador, que quienes no piensan van a ser como las olas, llevados más y más Fíjate que profundamente. sí hay, por ejemplo, en el YouTube, sí hay varias personas que han estado difundiendo esto. Pero tú sabes que hay control, entonces no es la misma difusión de todo. O sea, aquellos que de alguna manera nos ha llegado algo o investigamos, sí hay, pero es mínimo y luego desaparecen los El los problema es que videos. el control de la información sí está con 5 personas. Eso es lo que ¿no? vamos a ver en estas clases. ¿Por qué?
Porque la información es poder, eso es obvio. Y quien tiene ese poder no nos va a dar la libertad. Va a querer mantener la hegemonía de su contexto porque sus intereses así lo dictan. Pero, por ejemplo, se dio una orden aquí en el estado que a mí me pareció nociva. Dijeron, denuncia a su vecino. ¡Wow! ¿Sabes qué? Esa frase es el resultado que dice, más adelante lo vamos a ver donde dice que los hijos entregarán a sus padres o sus padres, va a haber una reacción porque ahora todos por temor van a convertirse en adversarios o posibles enemigos, porque mientras no exista lo que estás diciendo, mientras no exista unidad, mientras no exista solidaridad, no va a haber voces en las calles que puedan levantarse. Pues no es fácil, pastor, entender que lo que está haciendo Alfaro es simplemente proselitismo para poderse decir, nos morimos de hambre, pero no nos morimos de coronavirus y me voy para la presidencia. No puedo soltar el poder porque si suelto el poder me va a pasar como Calderón y me van a andar metiendo al bote. Y necesito estar en el poder, crecer en el poder, crecer en el poder porque estoy financiado por el narcotráfico. O sea, no es más fácil buscar ese tipo de situaciones y reclamar, o sea, pensando que el cristianismo le conviene, que también a cierto segmento humanista le conviene. O sea, esa sería la situación. El problema es de que pues denuncia a su vecino, pues sabemos que está sacando agua del pozo pues para así es. Defender. Pero quienes, gracias a Dios, nosotros podemos ver esa situación, pero quienes no la ven están siendo sujetos de eso, como mencioné hace unos días. Decíamos hace rato en la clase, que solamente los que permitamos que el Espíritu nos revele y nos enseñe, vamos a entender el trasfondo de todo esto. Hablando de que ni aún hay creyentes que ni esto les ha caído el 20. No. ¿Por qué? Porque si tú no estás ejercitando tu sentido espiritual, tú ves las cosas de manera natural. Y entonces por eso muchos dicen, no, es que nos tenemos que quedar en casa porque el gobierno, o sea, y está bien, o sea, nadie dice que no es real eso, pero se están dejando más llevar por lo natural que por lo espiritual. Sí, es que en lo natural o el humanismo enseñó a tener derechos, pero se les olvidó que los derechos acarrean responsabilidad. Así es. Hay que resucitar a León Toral y lo matamos. Bien, esto es lo que vamos a estar viendo. Próxima clase, si Dios permite, vamos a entrar en ese cuadro de condiciones. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo después del verso 4? En el verso 4 empiezan las condiciones que vamos a empezar a vivir o se están viviendo como la antesala del desenlace final. ¿Ok? Vamos a leer entonces próxima semana, próxima clase, versos del 4 al 8, porque nos van a permitir entonces entender qué es lo que está sucediendo, qué personajes emergen, qué condiciones nos van a impactar, y eso es lo que vamos a desarrollar. Desde el verso 4 al 8, aunque aquí tenemos todo el capítulo 24 y 25. Todo lo que tenemos que leer. Y Lucas 21, que es donde también el Señor coloca todo el panorama del final. Pero vamos a irlo llevando. ¿Por qué? Porque los diferentes personajes involucrados en este desarrollo serán determinantes identificarlos prácticamente hoy. ¿Okay? Eso es muy importante para el desenlace final. Aunque no sabemos la fecha, la hora, no sabemos el nombre de quién será ese personaje llamado el Anticristo, pero sin lugar a dudas ya salió de la universidad, ya está colocado en un puesto de liderazgo en alguna empresa, en algún gobierno, esperando el momento de que surja la oportunidad para llevarlo. Eso lo vamos a ver en el libro de Daniel también. ¿Sí? Bueno, se nos va la clase. Vamos a orar, vamos a dar gracias y de esa manera esperar el próximo tiempo. Así que estudiemos, por favor, estas cosas. ¿Sí? Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos el tiempo concedido para adentrarnos en esos aspectos revelados por ti, Señor, desde hace cientos de años. No es una sorpresa, es la revelación de esa realidad haciendo cada vez más efectiva la veracidad de tu palabra, Señor.
Ayúdanos a entender y a comprender estas verdades para propiciar a nuestra vida caminar sin temor, sabiendo que hay una dirección y que hay un destino final al cual somos llamados. Padre, ayúdanos también para instruir a otros acerca de lo que nosotros estamos experimentando, de la verdad recibida, porque reconocemos que nos falta mucho para aprender, pero estamos dispuestos a continuar adelante, Señor. Te damos gracias por este tiempo maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.